Queridos hermanos, celebramos hoy un santo muy popular en todo el mundo. Después de la Santísima Virgen María, que tiene más iglesias dedicadas en el mundo, este santo casi que ocupa entre el segundo y tercer lugar. San Antonio de Padua. Solo aquí en nuestra diócesis de Cartago, de las 39 parroquias, hay 2 parroquias dedicadas a San Antonio. San Antonio de Padua, en Tlayutique, Turrialba, de la cual fui párroco, que es la parroquia más extensa de la diócesis, porque contiene todo el distrito de Chirripó, la zona indígena. Y también, muy cerca de nosotros, la parroquia de los Cholitos. Ustedes nunca les digan cholitos, porque se puede llevar un golpe, se enojan. Yo sí, porque fui párroco ahí, y me los gané, gracias a Dios. Y allí está el santuario diocesano de San Antonio de Padua. También hay muchas capillas en nuestra diócesis dedicadas a San Antonio. San Antonio es muy querido y extraordinario. ¿Por qué? Dios sabe cómo enriquece a cada miembro de su iglesia. También usted y yo somos personas que tenemos muchos talentos y carismas. No hay ninguno aquí en esta iglesia, en este momento, que no tenga un talento o un carisma. Lo que pasa es que a veces nosotros, por miedo, no ponemos nuestros talentos al servicio de Dios. Nos da vergüenza. Y el Señor un día nos va a preguntar, cuando lleguemos al cielo, al juicio final, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Y no le vamos a salir con el cuento. Tuve miedo y los enterré. Cuidadito usted, cuidadito yo, si estamos tirando a la basura los dones que Dios nos ha dado, porque Dios quiere que los multipliquemos y los pongamos al servicio de los demás. Antonio murió muy joven, murió con apenas 36 años, y es en la historia de la iglesia por la cantidad de conversiones que vivió e hizo en vida con su predicación y con los muchísimos milagros, cosas extraordinarias que la gente se asombraba que hacía este muchacho. Era un muchacho de 36 años. Se murió y 11 meses después la iglesia lo declaró santo. Ni siquiera San Francisco de Asís, con lo famoso que era Francisco de Asís. 11 meses, ni un año después. En aquel tiempo no existía antes el proceso de beatificación. Ahora sí. Fue declarado santo de la iglesia. Y cuando exhumaron su cuerpo, encontraron su cuerpo todo consumido, todo en huesos secos, pero solamente su lengua, que usted todavía palpa y la puede ver, su lengua, que es un músculo muy frágil. Yo creo que lo primero que nos comen los gusanos cuando nos morimos es la lengua, ¿verdad? Bueno, no sé, seguro es tan suave como una lengua de vaca. No sé si a usted le gusta la lengua de vaca en salsa, pero lo primero que se comen los gusanos es la lengua. Y resulta que cuando exhuman a San Antonio, esa lengua que había predicado la palabra de Dios hasta el día de hoy, 13 de junio del año 2024, usted la puede ver en un relicario en Padua, incorrupta, intacta. Es un prodigio, un prodigio. San Antonio quería ser mártir. Él decía: yo quiero ser mártir, morir por Jesús. Pero resulta que no es lo que uno dice. Nosotros tenemos que aprender como San Antonio que no es honrar al Señor como a nosotros se nos ocurra. Nosotros tenemos que honrar al Señor como Él quiere ser honrado. Ah, no, Padre, porque yo tengo mi manera de honrar al Señor. ¿Y quién dice que usted tiene la manera de honrar al Señor si el Señor nos dejó el santo sacrificio de la misa, especialmente los domingos? Por eso, faltar a misa los domingos por negligencia es un pecado gravísimo, es un pecado mortal. Y muchos papás de la catequesis pecan mortalmente semana a semana. Todos que estén paralíticos en una cama y no puedan levantarse para venir con sus hijos. Pero muchos papás, por pura pereza, no vienen a la Eucaristía. Y el que encartado se queda sin misa tiene doble pecado. ¿Saben por qué? Porque aquí en menos de 500 metros hay iglesias por todo lado y misas a cada hora, y más en la capital, que hay 9 misas dominicales entre la rectoría y aquí.
Pero hermanos, vean qué curioso esto. San Antonio quería morir mártir, y entonces él, después de ordenado sacerdote, se montó en un barco para ir al norte de África. Pero resulta que una tormenta, con vendaval, como la que hubo aquí el sábado, empujó el barco a las costas de Sicilia y naufragó. Sicilia es una isla enorme que está a los pies de Italia, a los pies de la bota de Italia. Y allí conoció a los franciscanos, se da cuenta de que Francisco estaba vivo, Francisco de Asís, iba a organizar una reunión de su naciente orden el domingo de Pentecostés en Asís. Se dirige entonces a Antonio Asís, deja de ser sacerdote de la orden de San Agustín y se vuelve fraile menor. Él se llamaba Fernando y a partir de ese momento toma el nombre de Antonio, y que nació en Lisboa, Portugal, pero se conoce como Antonio de Padua porque muere en Padua, Italia, aunque para los portugueses San Antonio de Padua no existe, para ellos es San Antonio de Lisboa. Y usted va a Portugal y tiene la gran basílica de San Antonio de Lisboa, y se pelearon con los italianos porque no les devolvieron el cuerpo cuando murió Antonio, su compatriota. Bueno, hermanos, Antonio era un enamorado de la palabra. Yo les decía ayer esta anécdota. Decían que San Antonio, que tenía una mente prodigiosa, y qué bonito, él usó su mente para hacer el bien. ¿Cuánta gente usa su cerebro y su capacidad para planear el mal? ¿Cuánta gente se reúne para planear cómo destruir a una persona? ¡Qué miedo! Sabiendo que de eso también vamos a dar cuenta a Dios. ¿Cuántas personas calumnian, dicen mentiras, se ponen de acuerdo para mentir? No se dan cuenta que la mentira al final siempre se devuelve en contra de la persona que la hace. Y San Antonio esa mente la usó para estudiar. Decían que no importa si se perdían todas las Biblias del mundo, que San Antonio de Padua se las sabía de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y podía escribirlo. Era para dar a entender la capacidad que él tenía. Una vez, San Antonio, que era muy humilde y sencillo, estaba con los frailes de su orden. Y resulta que estaba en una ciudad muy importante y se murió un viejillo de la ciudad que nadie quería. ¿Saben por qué? Porque era un avaro, era un usurero. ¿Usted sabe lo que es un usurero? No un basurero. Un usurero. ¿Qué es un usurero? Un usurero es una persona que presta dinero y después lo cobra con intereses altísimos de la manera que la persona no pueda pagar. Es como una garrotera, pero de la Edad Media. ¿Estamos de acuerdo? Esos usureros metieron a muchas personas en la cárcel por su injusticia, dejando a mujeres sin el esposo y sin la fuente de su alimento, y a chiquitos huérfanos, porque a muchos los mandaban a matar. Este señor se murió y le dicen a Antonio: Fray Antonio, es que este funeral es muy importante, porque todo el pueblo estaba, pero no por rezar, por el usurero. Estaban por chequear, por ver. Mucha gente viene a la iglesia, pero no viene a poner atención. Vienen a jugar con su teléfono celular, con sus cámaras, a estar hablando, a estar recostados, dormidos en el hombro del otro. ¿Será esa la actitud mejor para estar en la misa? ¿Será lo mejor? Bueno, Antonio no quería predicar, pero el Espíritu Santo le iluminó una cosa: Antonio, predica, porque con lo que yo te voy a decir que digas, voy a convertir a muchos en esta ciudad. Y Antonio sintió eso y dice: está bien, Padre Superior, yo voy a predicar. Se subió al púlpito. Imagínense aquella catedral llena, el cuerpo del muerto, el montón de sacerdotes y Fray Antonio predicando en el púlpito en alto. Entonces Antonio buscó aquel pasaje que dice: ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces proclamó ese evangelio y al final dice: hermanos, de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta a Dios, no se nos olvide, de todo. Qué terrible será ese momento del juicio para el que no amó a Dios
ignorando lo que nuestro Señor quiere. Vean a este pobre hombre, su cuerpo muerto aquí, y todo el mundo viendo al muerto. Vean a este pobre hombre. Este pobre hombre amó más sus riquezas que a Dios mismo, aunque fue bautizado. Este hombre que ustedes ven aquí no tiene corazón. Y todo el mundo, y la viuda se enojaron contra Fray Antonio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a decir eso de mi difunto marido tan bueno? Era un usurero. Al final del funeral se acercaron y le dijeron: Fray Antonio, estamos muy preocupados. Explíquenos qué es eso que usted dijo. Sí, en este hombre se cumple la palabra de Dios. Este hombre no tiene corazón. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde está su corazón? Y llamaron, hay abogados de la época, notarios, que anotaron el evento, lo testificaron. Llegaron los médicos, le abrieron el pecho y no encontraron el corazón. Y fueron donde Fray Antonio. Fray Antonio, este hombre no tiene corazón. ¿Dónde está el corazón de este hombre? Busquen donde él guardaba sus riquezas. Y resulta que se fueron a buscar, y debajo de la cama había una compuerta en el piso y todo estaba allí lleno de monedas con cofres. Y en uno de los cofres estaba un corazón vivo palpitando. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dicen que cuando todos los testigos vieron eso y el pueblo se dio cuenta, muchos usureros se convirtieron. San Antonio cayó muy mal, porque cuando un sacerdote predica y nos enseña cómo tenemos que comportarnos en la iglesia, cae mal a muchas personas. Un sacerdote no le puede caer bien a las personas, porque tiene que ser un signo de contradicción como lo fue Jesús. Muchos usureros entonces en otra ciudad dijeron: ¿se dieron cuenta quién viene a predicar? Es ese frailecillo Antonio. ¿Por qué nosotros no eliminamos el problema? Entonces dice un hombre: invitémoslo a mi casa y aquí lo vamos a matar. ¡Ay, Dios mío! Y resulta que se les olvida a los enemigos de la fe que Dios todo lo ve, todo lo oye. Y que Dios, cuando tú vives en su gracia, cuando tú lo amas, cuando tú eres una persona justa y honrada ante el Señor es el que te va a defender y va a llevar tu causa. Por eso tú no tienes que preocuparte, como dice la palabra, si otro se enriqueció u otro te calumnió, porque yo, el Señor, estoy contigo para librarte. Padre Antonio, es que manda a decir a aquel señor de aquel castillo que si usted después de la predicación de misa quiere ir a tomar sopa a su casa porque hace mucho frío. Y Antonio aceptó, pero el Señor ya se lo había dicho. Se sientan a la mesa todos los usureros, se ofreció un banquete, pusieron a Antonio en el puesto principal, y entonces se sienta Antonio, le sirven la sopa envenenada. Y entonces San Antonio, el Señor le habló y le dijo al usurero: ¿cómo es que tú has hecho esto para condenarte eternamente? ¿Quieres matarme como mataron a Jesús? Entonces el usurero burlista, que no creía, porque siempre alguien que no cree expresa su increencia con burlas. Eso es lo que hace una persona burlista, una persona insegura, una persona que no quiere fe, se burla de la fe. Una persona insegura siempre se burla de los demás. Entonces le digo: ¿qué hay? ¿No es que usted tiene un Dios que cuando los mandó a predicar les dijo que aunque tomen veneno no les va a hacer daño? ¿Ese Dios existe o no existe? Entonces Antonio hizo la oración, bendijo los alimentos y la sopa y empezó a tomarla. Y acá aquella sopa estaba envenenada, Antonio no murió. Y le dijo a los frailes que iban con él: coman hermanos, porque tenemos hambre y hace frío, no se preocupen. Y todos comieron de la sopa envenenada y ninguno murió. Y mientras comían la sopa, aquellos usureros Dios les tocó el corazón y les mostró la maldad que estaban haciendo y se convirtieron. Por eso siempre hay que bendecir la comida.
Tal vez más de uno aquí come, perdón, como una gallina con un chancho. ¿Qué tal usted comiendo? Se le atragante algo y se muere atragantado por no saber comer con educación, porque como todo el mundo come con el celular o frente al tele y no comen en la mesa, si en tu casa no comen todos en la mesa, ya esa familia está enferma, se los aseguro. Si en tu casa no comen en la mesa rezando antes y todo el mundo coge su plato de comida para irse al televisor o a su cuarto, en esa familia ya hay una enfermedad y el demonio está sembrando la división y el demonio se ríe de ustedes. Antonio amaba la Eucaristía como María Goretti, como Carlos. Antonio estaba convencido del poder de Jesús y trataba con tanta reverencia el Santísimo Sacramento. Yo por eso a ustedes les aconsejo que comulguen directamente en su boca. Hay personas aquí, niñitos, que comulgan poniendo su mano y comulgan de una manera tan irreverente, como si estuvieras en tu mano una galleta, un confite, teniendo a tu Dios. ¿Pero por qué nos falta eso? Porque los papás, no los catequistas, los papás no les han enseñado la reverencia al Señor. Ayer en la noche estaba expuesto el Santísimo y tuve que salir del confesionario a decirle a los papás que guardaran silencio. Y les decía, papás, mientras sus hijos se confiesan, oren a Jesús, órenle por sus hijos, pidan la santificación, estás ante tu Dios. Y una mamá pata cruzada con su teléfono, como si el sacerdote no estuviera diciendo nada. El día del juicio a esa mamá, Dios le va a poner esa escena enfrente. Cuando pudo darle tantos regalos y ella con indiferencia, esa indiferencia la va a recoger en sus hijos cuando ella esté anciana. Hermanos, cuando no se siembra el temor de Dios, la reverencia a las cosas santas, no se puede esperar nada de las futuras generaciones. Antonio tenía tal amor por la Eucaristía que hablaba con Jesús cuando levantaba sus manos. Un día, Antonio predicando sobre esta verdad, un hereje allá por Rimini, me parece, donde también le predicó a los peces, se burló, ya se los he contado para el día del Corpus Christi, y le dice delante de todo el mundo, porque fue a la iglesia a escucharlo, pero para burlarse. Como les digo, hay gente que viene no para crecer, viene para burlarse en la misa. Y entonces le dice, yo voy a creer que ese Dios tuyo está en ese pan cuando vea que el burro con el que trabajo lo adora. Y todo el mundo se rió. También hoy muchos se ríen de Dios. Muchos. Nuestro Señor está muy ofendido. Y Antonio sintió una emoción del Espíritu Santo y le dice al hereje, acepto el reto. Los santos son así arriesgados, hermanos. Vas a ver que tu burra va a adorar a Jesús vivo en la Eucaristía, pero para que conste, déjala sin comer 3 días, y 3 días después la burra con hambre tráela aquí a la plaza. Después de 3 días, imagínense una burra con hambre después de 3 días sin comer. Como no son tercos esos animales. Antonio celebró la Santa Misa, tomó la sagrada forma consagrada, fue a la plaza del pueblo y con Jesús en sus manos y los herejes frente a él, riéndose, porque los herejes se ríen. Le dijo, vas a ver como tu animal, tu burro, reconoce la presencia de Dios mientras que tú te burlas. Es más inteligente tu animal que tú. Y Antonio mandó poner un puño de pasto fresco a la par de él. Y le dijo, suelta a tu burra. Y le habló a la burra. Burrita, criatura de Dios, hermana burra.
para que tu dueño crea que nuestro Dios, el tuyo y el mío, está aquí en mis manos, antes de comer, ven y adóralo. Soltaron el animal y el animal corrió hacia Antonio y se arrodilló. Y después de que la mula se arrodilló, todo el pueblo conmovido cayó de rodillas. Ya muchos no se arrodillan. Más de uno hoy a esta misa entró y se sentó simplemente. Hablaste con todos los que estaban a la par, pero no te arrodillaste ante el sagrario cuando entraste. Una vez al Padre Pío. Ustedes que dicen que son devotos del Padre Pío, léanlo, porque el Padre Pío tenía un carácter. Una vez estaba el Padre Pío en oración y ve a un fraile que pasa adelante y le dice: ¿tú quién eres? Yo no te he visto aquí. Le dice: Fray Pío, ya yo estoy muerto, pero yo estuve en ese convento. Y ahora mi purgatorio es estar aquí irreverentemente hasta que Dios quiera. Porque yo era sacristán en ese convento. Pero muchas veces pasé frente al sagrario y no me arrodillé. Y mi penitencia es estar aquí hasta que Dios quiera. Reza por mí. Padre Pío ofreció una misa y al día siguiente aquel fraile muerto llegó lleno de luz a decirle: me voy al cielo, gracias. Hay gente que comulga y se va a su banca a parlotear, a hablar, en lugar de estar hablando con el huésped que acabas de recibir. ¿Cuántas veces en tu vida tú has comulgado? ¿Y cuánta reverencia has tenido al recibir la Santísima Eucaristía? De todo eso daremos cuenta. Hermanos, Padre, ¿por qué nos dice esto? No para asustarlos, para prevenirlos. ¿Cuánto nos enseña San Antonio de Padua, hermanos? ¿Cuánta gente supersticiosa, ignorantes, católicos ignorantes? Lo que hay que hacer con San Antonio es agarrar su imagen y ponerlo de cabeza. De cabeza te va a poner Dios en el purgatorio. Hasta que no pagues el último centavo, como dice la palabra de Dios. ¿Quieres ser amigo de San Antonio? Honrarlo. Sé caritativo, comparte tu pan con el hambriento. Por eso ahora, el pan que bendecimos, ojalá no es para que usted se lo coma, se lo dé a una persona necesitada. Tome, para que usted no tiene que comer. El pan es para compartirlo. Por eso San Antonio se lo representa con un pan en sus manos, con un niño y con un niño. El pan por su caridad. El libro son los evangelios, que se los sabía de memoria. El lirio, la pureza, como María Loretti, que tiene lirios abrazados por su pureza. Cuando Satanás quiere destruir a una persona, ¿sabes qué es lo primero que Satanás te va a quitar? Tu pureza. Porque la palabra dice: solo los limpios de corazón verán a Dios. Pornografía, vulgaridades, chistes vulgares. Y eso ofende mucho al Señor, porque te roba tu pureza y el demonio es feliz ensuciando tu alma con la lujuria. Padre, ¿qué será? Que no siento a Dios. Voy a misa y la misa no me llena. No te puedes llenar la misa porque ya tú vienes lleno. Para que la misa te llene, tú tienes que venir vacío y con hambre de Dios. Pero si ya vienes lleno de inmoralidad, de lujuria, de chismes, de odios, ¿qué lugar queda para tu Dios? Bueno, hermanos, aprende a escuchar al Señor. Escucha. Una vez San Antonio fue a predicar a Rimini. Nadie le hacía caso. Y Antonio se fue a la playa a llorar. Nadie quiere escuchar la palabra de mi Señor. Como muchas personas. Padre, no vengo a confesarme. Es que a mí me duele tanto eso. Ya se los he dicho. La semana pasada se
quiero que esto se me resuelva, que Dios me lo resuelva, pero no quiero confesarme. O sea, tú quieres que Dios te arregle las cosas, pero tú no quieres estar en paz con Él. Tú quieres seguir en tu pecado. Qué triste. Y San Antonio se puso a llorar en la tarde, en Rimini. Y un momento a otro le empezó a hablar a los peces. Hay peces del mar. Si ustedes tuvieran por lo menos oídos, porque usted ha visto un pescado con orejas. Si por lo menos ustedes tuvieran oídos para escuchar la palabra del Señor, ustedes lo alabarían, aunque los hombres no quieren hacerlo. Los que estaban orando naturalmente, cuando los frailes que estaban con él comienzan a ver un gran movimiento en el mar. Los peces, por cardúmenes, se acercaron para escuchar a Antonio. Se conoce como el gran milagro de los peces. Tanto podríamos hablar de San Antonio, hermanos. Tanto. Una vez, les cuento la última. Estuve en Padua hace 15 días. Y en torno a la tumba de San Antonio hay esculturas en mármol de todos los milagros que hizo, de muchos, no de todos, es imposible. Y me sorprendía mucho uno de San Antonio con un muchacho que le estaba agarrando la pierna. Ya lo había leído, pero nunca había visto la representación. Resulta que el muchacho hoy le confesó a Antonio que él se arrepentía porque él era muy mal criado por la mamá. Y que una vez tan lleno de ira, aquel muchacho, la gente hoy anda llena de ira. ¿Han visto, hermanos, cómo se matan entre vecinos? La gente anda iracunda, como que les tocan un botón y empiezan a botar todo el odio que llevan. Cuidado usted en su casa, sale de aquí a pegar gritos, malcrianzas, vulgaridades en su trabajo, cuando va manejando, gritando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y le dice el muchacho, Padre Antonio, y me confieso que yo agarré a patadas a mi mamá. Y le dice San Antonio, alguien que patea a su mamá merece que le corten la pierna. Y a aquel hombre le llegó tanto aquello que San Antonio le dijo, que él fue con un hacha y se cortó la pierna. Y la mamá corrió de Fray Antonio, venga, mi hijo se muere, se estaba desangrando. Se cortó la pierna, no sé por qué, la mamá no sabía nada, aunque sí había recibido las patadas de su hijo. Fray Antonio, es que estoy muy arrepentido, y Dios ve tu arrepentimiento. Y agarró la pierna cortada y se la pegó. Y se le pegó. Dios ve tu arrepentimiento. Y se dice que desde aquel día, aquel hombre seguía a Antonio por donde quiera que iba. Qué hermoso, hermanos. Ahora vamos a ofrecer la misa y vamos a pedirle a Jesús. Aquí tenemos la reliquia de San Antonio, de sus huesos. Ahora al final vamos a bendecir el pan para que lo lleven a los pobres, a los enfermos, para que lo compartan. No es para que usted sea botaje de pan, es para que usted lo lleve a un necesitado, a un enfermo, entre hoy y mañana, porque se pone ayer. Y ahora cuando el sacerdote consagre la Santa Hostia y levante la sangre preciosa, sumérgete allí, entrégate al Señor, háblale, pídele que te cure. En todos nosotros hay avaricia, como los usureros, codicia, envidias, lujurias, malcrianzas, violencias. Y yo lo que te quiero decir es que de todo eso el Señor puede curarte. Pero tú tienes que buscarlo, y buscarlo siempre, no solo hoy. Y si reconoces que necesitas reconciliarte, si hoy andas, sientes que tu corazón anda sucio, no tienes que venir a comulgar. Pero el Señor ya te está hablando en la palabra. Venga mañana a la conversión a las 3:30, para que el fin de semana puedas comulgar. Porque solo un alma tenemos.
Y si la perdemos, no la recuperaremos. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Porque tu cuerpo está en misa, pero tu corazón, ¿dónde está? Señor, en este día de San Antonio de Padua, te alabamos y te bendecimos por tu amor, porque hoy pudimos levantarnos, caminar, tuvimos un gallito, una comida, tenemos ropa, familia sobre nosotros, nuestro cuerpo. Pero venimos ahora aquí, Señor, porque necesitamos que nutra nuestro espíritu. Necesitamos tu paz, tu alegría, tu perdón. ¿Cuántas veces no hemos sabido reconocerte, Señor? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes a los pobres, a los necesitados? ¿Cuántas veces hemos sido irreverentes aquí en tu propia casa? No hemos sabido darte el culto que a ti te agrada. ¿Cuántas veces te hemos comulgado, Señor, y ni siquiera te hemos hablado? Y tú deseando derramar tantas gracias en nosotros. En este día de San Antonio yo te pido, así como a San Antonio le diste la gracia de recuperar las cosas perdidas, dame la gracia, Señor, de recuperar mi pureza, mi inocencia, mi amor por ti. Y para eso, Señor, quítame lo que no es tuyo. Y dame todo lo que sea tuyo, todo lo que me haga santo, todo lo que me lleve a ti. Dame tu sabiduría para amarte como Antonio te amó. Señor, que yo no me canse de hacer el bien. Quédate conmigo, Señor. San Antonio, que estás aquí con nosotros, intercediendo por nosotros, enséñanos a amar al Señor. Danos hambre de su palabra, como tú tenías hambre de su palabra. Y enséñanos a predicar más que con nuestras palabras, con nuestras obras. Que cesen nuestras palabras y vengan a nuestra vida las obras buenas y santas. Y te pedimos por los que a esta hora no tienen trabajo, ni comida, ni un techo. Bendícelos, tú que eres un Padre providente, Antonio. Y a nosotros que estamos aquí para ofrecer el santo sacrificio, ayúdanos a creer en Jesús Eucaristía como tú creíste. Ruega al Señor por nosotros. Amén. Bueno, hermanos,